Bueno, continuando con pues el tema de derivada de una función, seguiremos viendo algunas otras reglas de derivación, como las reglas para las funciones exponenciales y logarítmicas. Bien, esta es una función exponencial, ¿no? E a la x. ¿Qué pasa con e a la x? Bueno, la derivada de e a la x va a ser e a la x, y aquí por favor a todas las fórmulas que vamos a ver a continuación agréguenle lo siguiente. Aquí quedará al lado, será la derivada de x con respecto a x, ¿ok? ¿Por qué hacemos esto? Esto aquí ya no lo escriben porque la derivada de x con respecto a x pues es 1, entonces se entiende, pero siempre debe de ir e a la x, la derivada de x con respecto a x, ¿ok? Entonces, esta es la función exponencial donde tengo bueno, el exponente e a la x. Entonces, esto lo vamos a trabajar de esa forma. También conocemos otra función o otra regla para otra función, que sería la derivada de a la x, donde a pues es un número cualquiera, ¿ok? Es una constante. En el anterior ya es un número, ¿no? Es ¿ok? Entonces ya saben, ustedes ya conocen la constante y pues aquí ya no cambia, ¿no? Siempre va a ser a la x, ¿ok? Acá pues el valor a sí va a cambiar, entonces la derivada de x con respecto, perdón, la derivada de a la x con respecto a x va a ser a la x por el logaritmo de a por la derivada de x con respecto a x, ¿ok? Entonces esta es nuestra formulita número 10. La 11, tenemos la derivada de un logaritmo natural. La derivada de un logaritmo natural va a ser 1 sobre x, es decir, lo que está dentro de este logaritmo, por la derivada de x con respecto a x, ¿ok? Vayan agregando esto a su formulario porque más adelante les explico o vemos por qué es necesario que esté agregado esto, ¿vale? Entonces, la fórmula 11 es para el logaritmo natural de x. Siguiente, una función exponencial. Esta es un logaritmo de base a. El logaritmo de base a de x va a ser 1 entre x por el logaritmo de la base, ¿ok? Por la derivada de x con respecto a x. Otra vez, el logaritmo de x de base a será 1 entre x por el logaritmo natural de la base a por la derivada de x con respecto a x. Muy bien, continuemos. Ahora, vamos a tener funciones trigonométricas. Es importante que estas, pues con la práctica se vayan memorizando. Sin embargo, ustedes tienen ahí pues, su formulario, pero hay que saber usarlo. La derivada de un seno de x, es decir, seno de este argumento que es x, va a ser coseno de x por la derivada de x con respecto a x, ¿ok? La derivada de seno de x es el coseno de x por la derivada de x con respecto a x. Siguiente, estas ya son funciones trigonométricas, ¿no? Por si ya aquí nos damos cuenta que ya son funciones trigonométricas y de las más usadas serían el seno y el coseno. La derivada de coseno de x es menos, o sea que lleva un signo negativo, por favor acuérdense siempre. La derivada de seno es coseno, pero positivo, y la derivada de coseno es al revés, no es seno pero negativo. Entonces es la derivada de coseno de x es igual a menos seno de x por la derivada de x con respecto a x. Muy bien. Otra función trigonométrica, tangente. La derivada de la tangente de x con respecto a x va a ser secante cuadrada de x, es decir, de lo que está aquí del argumento, por la derivada de x con respecto a x. Cosecante, la derivada de cosecante va a ser menos cosecante de x por la cotangente de x por la derivada de x con respecto a x, ¿ok? Y la de secante, secante será secante de x por tangente de x por la derivada de x con respecto a x, ¿ok? Estas funciones trigonométricas ustedes obviamente las
las conocen, ¿no? Por ejemplo, vienen de las razones de los triángulos rectángulos que decimos que seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hago este paréntesis aquí porque luego me preguntan, bueno, ¿y qué es la secante? ¿Qué es la cosecante? Y esas son las funciones que tienen que ver con estas tres, ¿no? Por ejemplo, el recíproco de seno, o sea, la función recíproca de seno, se le llama cosecante de teta, perdón. Se le llama, entonces decíamos que es la cosecante de teta, ¿no? De seno de teta está relacionado con cosecante y es como si invirtiéramos esto, que es la hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿Qué es la secante? La secante sería lo que es hipotenusa entre cateto adyacente y la cotangente es cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Es decir, el recíproco de estas, es decir, cosecante es 1 sobre el seno. ¿Ok? Esto es 1 entre el coseno y esto es 1 entre la tangente. ¿Ok? Por si no recuerdan, porque ya estamos avanzando en esto de las funciones trigonométricas y la verdad no sé si se acuerdan de esto. Entonces hice este paréntesis para que podamos continuar y seguir viendo las reglas de derivación para estas funciones trigonométricas. Muy bien. La última que vamos a ver para esta sección es la derivada de cotangente. Ya explicamos qué es la derivada de cotangente. Entonces, la derivada de cotangente es igual a menos cosecante cuadrada de x, siempre de lo que está aquí, por la derivada de x con respecto a x. Muy bien, entonces aquí estamos conociendo nuestras formulitas y enseguida vamos a ver cómo las podemos aplicar. Bien, continuando con nuestro tema de derivada de una función, por ahí nosotros ya estudiamos las reglas de derivación y también avanzamos en el estudio de ver las reglas de derivación para algunas funciones. Es decir, son unas formulitas, ¿no? Por ahí e inclusive las numeramos. Ahora, vamos a ver este tema. Yo lo he denominado como derivada de funciones de funciones. Este tema no lo van a encontrar como tal y ahorita les voy a explicar a qué me refiero con pues el término de función de una función. Y con ello vamos a entrar entonces a aplicar las fórmulas de la derivada, que es quizás lo más confuso, pero luego sí se les complica en el entendimiento, ¿no? De cómo sustituir esa fórmula de las derivadas para las funciones. Entonces, empecemos con este tema. Si nos damos cuenta aquí, tengo una función que ustedes conocen. Esta es mi función, ¿ok? Mi función es e a la x. Y entonces, para esta función e a la x, yo veo estas funciones de aquí, que son muy parecidas. E a las 2x y e a la x cuadrada, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Si lo vemos como una fórmula, esto es e a la x, es decir, a la variable, ¿no? A la variable x. Y aquí es e a la 2x, es decir, x en el primer caso se transforma en ¿quién? En 2x, ¿ok? Se reemplaza, en lugar de x ahora tenemos 2x. Y para mi segundo caso, en lugar de tener x, ahora tengo x cuadrada, ¿ok? ¿Por qué decía que son funciones de funciones? Porque esto que ustedes ya conocen como una función e a la x, esta de aquí, pues ya es una función por sí sola, ¿no? E a la x es una función. Sin embargo, cuando en lugar de x sustituyo 2x, 2x ya es otra función.
y esa la estoy reemplazando en la función de e a la x. Por eso lo hemos denominado de esta manera, aunque no es muy común hablar de función de funciones, ¿no? O funciones de funciones, función de una función. Es decir, ya tengo una función y encima de eso, la variable de esa función se convierte en otra función. Al igual caso que aquí tenemos que es e a la x, y esta x ¿en qué se transforma? En x cuadrada. Por lo tanto, la función ahora es e a la x cuadrada. E a la x era una función, pero la x se transforma en otra función. De ahí tomamos este nombre, ¿no? De funciones o una función de una función. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con la derivada de este tipo de funciones. Si recordamos, en nuestras fórmulas, nosotros tendríamos lo siguiente. La derivada con respecto a x de e a la x es igual a ¿quién? Yo les decía que es e a la x y aquí tendremos que agregarle dx entre dx, es decir, la derivada de x con respecto a x. ¿Qué pasa aquí? La función x, cuando yo le saco la derivada, pues me queda dx entre dx, y es decir, la derivada de x con respecto a x es 1, y por eso muchos autores ya no lo escriben y queda solamente como e a la x. Sin embargo, si yo quiero sacar la derivada de cualquiera de estas dos, por ejemplo, voy a partir esto aquí y vamos a hacer lo siguiente. Si quisiera sacar la derivada de e a la 2x, tendría la derivada con respecto a x de e a la 2x. Me dice, esto de acá pasa a ser x para nosotros. Por lo tanto, me dice que va a ser, aquí me dice la fórmula, es e a la 2x, porque este x se transforma para nosotros 2x, entonces e a la 2x por la derivada con respecto a x de ¿quién? De 2x, ¿ok? Hicimos una sustitución, en lugar de tener x, ahora nuestra x para nosotros será 2x y queda de la siguiente forma. La derivada de e a la 2x es igual a e a la 2x por la derivada de 2x. Entonces, aquí nuestra derivada no termina, ¿ok? Si se dan cuenta, no termina porque esta derivada no se ha hecho. Y entonces es aquí donde el derivar se hace pues de una manera a veces hasta pues no complicada, sino un poco talachera, ¿no? Es decir, estamos realizando operaciones y operaciones y operaciones hasta que terminemos de derivar. Bueno, continuando con esto, yo voy a hacer lo siguiente. Dice e a la 2x por la derivada de 2x, pero esa derivada de 2x ya sabemos cómo hacerla. Acuérdense que esto es una constante y la constante puede salir. Entonces, si sale la constante, va a quedar de la siguiente forma. Queda así, ok. 2 sale por la derivada con respecto a x de x. Cuando yo vea esto de aquí, siempre que vea esto, ojo, quiere decir que ya terminé, porque la derivada de x con respecto a x es 1, entonces ya no tengo que seguir derivando. El resultado sería el 2 que multiplica a e a la 2x, ¿ok? Y esto es el resultado de esa derivada. Des en cuenta, ya no es lo mismo este resultado que este de aquí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque x fue reemplazado por otra función que es 2x. Muy bien. Ahora, vamos a hacer el caso para la otra función que es e a la x cuadrada. Para eso, bueno, ustedes ya tienen estos apuntes, ya copiaron en su libreta. Yo voy a borrarlo para poder ocupar este mismo espacio. Muy bien, ahora vamos a hacer la derivada con respecto a x de e a la x cuadrada. Y sustituimos en la misma fórmula que vemos de este lado. Va a ser e a la x cuadrada por la derivada con respecto a x de ¿quién? De x cuadrada, ¿ok? Porque ahora x se sustituye por la x cuadrada. Y entonces aquí no terminamos. Esto seguirá siendo e a la x cuadrada. Pero la derivada de x cuadrada
ustedes podrán recordar con qué fórmula se hace. Ya vimos ahí unos ejemplos. ¿Con qué formulita la vamos a hacer? La voy a anotar acá por si no se acuerdan. Algunos sí, otros no. Y recuerden que cuando tengo la derivada con respecto a x de x a la n, voy a decir que es n por x a la n menos 1 por la derivada de x con respecto a x. ¿Ok? Entonces, n, ¿quién es? Voy a hacer esta derivada. Mi derivada queda así. N es 2. Por x a la 2 menos 1 me queda x a la 1. Y me quedará por la derivada de x con respecto a x, que es 1. Por lo tanto, el resultado queda 2x por e a la x cuadrada, y el 1 pues ya no lo escribimos. ¿Ok? Entonces, este es mi resultado de la derivada de e a la x cuadrada. Ok, entonces aquí vuelvo a recalcar, ¿no? Esta es mi fórmula cuando mi e está elevada a la x, pero la x ahora es reemplazada por otra función. Si se dan cuenta, esto provoca pues que volvamos a derivar y que el proceso se vaya haciendo más largo. Y de eso se trata la derivada. De hecho, se va complicando dependiendo de las funciones que nos vayan quedando y de las fórmulas que vamos a ir aplicando. Continuemos entonces con este tema que nosotros le titulamos como derivada de funciones. Entonces, ahora vamos a estudiar, así como hicimos el estudio del caso de e a la x, vamos a hacer el estudio ahora de la siguiente función. Ustedes reconocen esta función como logaritmo natural de x. Aquí pasa lo mismo, ¿no? X ya se reemplaza por otra función. Entonces nosotros tenemos logaritmo de x, ¿ok? Esto x, pero x se reemplaza por ¿quién? Por x cuadrada sobre 2. Por lo tanto, esta es otra función, pero que está dentro de la otra función del logaritmo. Por eso decimos que es función de otra función, logaritmo de x cuadrada entre 2. ¿Ok? Entonces, para encontrar la derivada de esta función, nosotros decimos que es la derivada con respecto a x de logaritmo de x es igual a 1 entre x por la derivada de x con respecto a x. ¿Sale? Esa es mi formulita. Ahora, ¿qué es lo que voy a encontrar o lo que quiero encontrar? Nosotros queremos resolver o encontrar la derivada de esta función. Y vamos a decir lo siguiente: derivada con respecto a x de el logaritmo de x cuadrada entre 2. Si se dan cuenta, la x de esta fórmula va a ser reemplazada por x cuadrada entre 2 y va a quedar 1 entre x, entonces es 1 entre x cuadrada sobre 2 por la derivada con respecto a x de ¿quién? De x cuadrada sobre 2. ¿Por qué? Porque reemplazamos esta x, ¿no? ¿Ya terminé de hacer esta derivada? Claro que no, no he terminado. Si hago el producto de esto, me queda 2 entre x cuadrado, ¿ok? Ahí con la ley del sandwichito. Y haré la derivada de x cuadrada entre 2. Para empezar, esto es una constante que es un medio, esto de aquí, y entonces esa constante sale. Ustedes ya vimos, bueno, ya vieron también esto, ¿no? Entonces, un medio sale. Luego, me queda la derivada con respecto a x de x cuadrada. Y esa derivada la acabamos de hacer. Entonces, continuamos. Un medio por 2, pues me queda 1 sobre x cuadrada. Y la derivada de x cuadrada es 2, ¿ok? Por si no lo recuerdan otra vez, lo voy a escribir aquí arribita, que me dice que la derivada con respecto a x de x a la n es igual a n x a la n menos 1, derivada de x con respecto a x. Entonces, aquí bajamos el 2, que es n, y aquí me queda x a la 2 menos 1 a la x por la derivada de x con respecto a x. Y el resultado será entonces x entre x, x entre x cuadrado me queda 2 entre x, es decir, por la ley de los exponentes restamos
y nos queda una sola x abajo y aquí nos queda 1 derivada de x con respecto a x. Y este sería el resultado, ¿ok? Entonces aquí nuevamente, ¿por qué cambió el resultado y ya no es idéntico a esto? Porque la función x fue reemplazada por otra función. Hagamos otro ejemplo, pero ahora con las funciones trigonométricas. ¿Qué pasa ahora con las funciones trigonométricas? Igual, el seno de x es el argumento, es decir, seno de x es esta función. Pero esa función ahora es reemplazada por x cuadrada más 1. ¿Cuál es la derivada de seno de x? Nosotros recordamos por ahí las fórmulas para las funciones trigonométricas, que es la derivada de seno de x es igual a coseno de x por la derivada de x con respecto a x. Muy bien, vamos a aplicar entonces esa fórmula para esta función. Y entonces me dirá la derivada con respecto a x de seno de x cuadrada más 1, ¿ok? Esto es igual a ¿quién? A coseno de x, pero esta x ya cambió, ¿ok? Esta x fue reemplazada por esto de acá, entonces ya no es x, es x cuadrada más 1, ¿ok? Y me dice que es la derivada otra vez de x, pero x volverá a ser esto, es x cuadrada más 1. Entonces, no hemos terminado de derivar porque esta derivada no es 1. Hay que realizar esa derivada y entonces es cuando este proceso pues se hace tardado porque hay que ir haciendo cada una de las derivadas hasta que nos quede dx sobre dx para que nos quede 1 y la derivada termine en ese momento. Continuamos, coseno de x cuadrada más 1, ¿por quién? Aquí, vamos a hacerlo, lo voy a hacer de otro color para que se vea. Tengo dos derivadas porque es una suma, entonces aquí tendré la derivada con respecto a x de quién, de x cuadrada, más la derivada con respecto a x de quién, de 1, ¿ok? Entonces aquí tengo dos derivadas. Ustedes saben que la derivada de una constante se hace 0 y me queda solamente esta derivada. Seguimos, coseno de x cuadrada más 1 que multiplica, ¿a quién va a multiplicar? A la derivada de x cuadrada, pero esto ya la hicimos anteriormente y me queda que es 2x. Y esto sería el resultado. Si ustedes quieren acomodarlo, también pueden acomodarlo como 2x que multiplica a coseno de x cuadrada más 1 y listo, ¿ok? Igual, insisto, el resultado ya no es el mismo, ya seno de x me es igual a coseno de x, pero aquí, como la x se transforma en x cuadrada más 1, este sería el resultado. Muy bien. Y por último, vamos a hacer el ejemplo para coseno. Igual, x fue reemplazada por otra función que es 3x cúbica. La derivada con respecto a x de coseno de x es igual a menos seno de x derivada de x con respecto a x, ¿vale? Entonces, vamos a aplicar esta fórmula. ¿Cómo me quedaría? La derivada con respecto a x de coseno de 3x cúbica me va a quedar igual, menos seno de x, pero x ya es esto, ¿ok? Esto lo reemplazamos por x y nos queda 3x cúbica. Luego me pide que saque la derivada de x. Otra vez, x es esto. Me queda la derivada con respecto a x de 3x cúbica. ¿Ok? Igual no terminamos. Aquí no acabamos porque esta no la hemos terminado. Y nos va a quedar de la siguiente forma. Menos seno de 3x cúbica por este 3, por ser una constante, sale de acá y me queda 3 por la derivada con respecto a x de x cúbica. Habrá quien esta la haga directa, pero para fines didácticos yo todavía lo estoy haciendo paso a paso. Este 3 lo podemos sacar y me queda menos 3 veces por el seno de 3x cúbica. La derivada de x cúbica, vamos a hacerla de otro color para que se distinga. Ustedes ya saben hacerla. Bajamos n, que es n por x a la n menos 1 es 3 menos 1. Pues ustedes saben que les va a dar 2. Entonces escribimos el 2. Y aquí me queda dx sobre
de x, que ya no se escribe porque es 1, el resultado sería 3 por 3 menos 9 seno de 3x cúbica que multiplica a x cuadrada, ¿ok? El seno de esto se multiplica por x cuadrada. Y bien, con esto terminamos estos ejercicios para las derivadas de funciones, que es lo que vamos a seguir viendo que es lo más complicado para las derivadas.